La Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió al régimen cubano garantizar la vida y la integridad personal del preso político José Daniel Ferrer. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes, su diario informativo. El organismo internacional volvió a pedir a la dictadura castrista información sobre las condiciones de reclusión del líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. El disidente José Daniel Ferrer lleva casi 2 meses y medio secuestrados por el régimen cubano. Desde el 1 de octubre, día de su detención arbitraria, la comunidad internacional ha condenado con vehemencia las condiciones en las que se encuentra recluido. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, exigió a la dictadura castrista garantizar la integridad personal del líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. En su momento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos valoró las condiciones de detención en las que se encontraba, tras haber sido privado de su libertad y las amenazas por parte de los guardias de seguridad en reiteradas ocasiones, señaló el organismo a través de un comunicado. Los familiares denunciaron tener serias dificultades al visitar al beneficiario tras su detención. El 29 de octubre de 2019, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas requirió la acción urgente del Estado para adoptar todas las medidas necesarias para localizar al señor Ferrer García y proteger la vida e integridad personal. La CIDH, en tanto, indicó que Ferrer presenta afectaciones de salud y que fue recluido en una celda de castigo junto a un preso con un amplio historial criminal y agresivo, quien además se le golpearía cada vez que el beneficiario alzara la voz y protesta o además de atención médica. Tras tener conocimiento de la situación del beneficiario, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteró su solicitud de información al Estado, quien a lo largo de la vigencia de las medidas cautelares no ha aportado información sobre su implementación. La CIDH reitera al Estado de Cuba que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de José Daniel Ferrer, que concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes, y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de las medidas cautelares, exigió el organismo. El comunicado de la CIDH fue divulgado horas después de que la activista Rosa María Payá pidiera que se retome la medida cautelar que protege a Ferrer desde hace 7 años. Este pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un logro de todos los que abogamos por la libertad de José Daniel Ferrer y es fundamental usar todas las vías posibles para presionar a los represores, manifestó la activista a los Diarios de las Américas. En medio de la creciente presión internacional por el caso, el lunes el activista opositor Luis Enrique Santos Caballero fue sentenciado a 8 meses de prisión por exigir la liberación del líder de la Unión Patriótica de Cuba. De acuerdo a lo informado con Radio Martín, Santos Caballero fue condenado a un juicio desarrollado en el mismo tribunal frente al que reclamó la libertad de Ferrer. Joel Bravo, líder del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, del que es miembro Santos Caballero, comentó que este fue juzgado por presunto delito de desacato. Ferrer fue secuestrado por autoridades castristas el pasado 1 de octubre en Santiago de Cuba junto a otros 5 opositores durante la redada policial en la sede de UNPACU. La oposición ha venido denunciando que Ferrer se encuentra recluido en condiciones precarias que ponen en riesgo su vida. Así va el caso de José Daniel Ferrer, antecedentes y actualidad. Hasta el momento, el régimen no ha presentado pruebas ni testigos y los procedimientos utilizados han vulnerado sus propios preceptos penales. A 75 días del arresto de José Daniel Ferrer, disímiles han sido las reacciones que han generado su caso a nivel internacional. Organizaciones como la OEA y el Parlamento Europeo se han pronunciado por su libertad. El régimen de La Habana incluso se ha visto en la obligación de hablar del tema en los medios de prensa. A ello se ha unido la aparición de criterios que, si bien no son muy compatibles con la represión al líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, criminalizan tanto la conducta como su personalidad y por lo tanto se han unido a la campaña de desacreditación. Los hechos: José Daniel Ferrer, Fernando González, José Papu Chaveco y Roilán Zárraga fueron apresados el 1 de octubre pasado. Esa mañana, agentes de la policía y las fuerzas especiales asaltaron 3 viviendas de la UNPACU que funcionaban como sedes principales de la agrupación. Una de ellas fue la vivienda de Ferrer, en donde se hallaban 4 de sus hijos menores de edad y su esposa con un bebé de 3 meses en brazos. Todos vivieron el terror del registro, la incautación de bienes y la violencia con la que lo arrestaban. El mayor hijo presente, con apenas 16 años, permaneció detenido ese día por más de 5 horas. Los oficiales además confiscaron todas las propiedades de valor de la vivienda, desde alimentos y equipos electrodomésticos hasta documentos de la organización, memorias flash y celulares.
no me dio ninguna orden de registro o detención, tampoco dejaron inventariarlo ni la posibilidad de reclamo de bienes como estipula la legislación cubana. Desde entonces, Ferrer, González, Pupo y Zárraga han permanecido detenidos prácticamente incomunicados. ¿Quién es José Daniel Ferrer? José Daniel Ferrer García formó parte del grupo de los 75 disidentes apresados durante la Primavera Negra de Cuba, PNC, en abril de 2003. Para entonces, dirigía el Movimiento Cristiano de Liberación en las provincias orientales y estaba al frente de la campaña a favor del proyecto de Varela de la misma región. El PNC constituyó un hecho sin precedentes en el país. Ferrer García fue condenado a 25 años de prisión, acusado de realizar actos contra la protección de la independencia nacional, la economía y la integridad o estabilidad del territorio del Estado Socialista Cubano. Los cargos imputados se basaron en la Ley 88 de Protección de la Independencia Nacional y de la Economía Cubana, más conocida como la Ley Mordaza. Fue declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional y ha pasado 8 años, liberado en marzo de 2011 por licencia extrapenal por motivos de salud, aunque el verdadero motivo fue la presión internacional. Sin embargo, su lucha no había acabado. Con el objetivo de promover cambios democráticos y pacíficos en Cuba, en agosto del mismo año funda UNPACU. Desde entonces, la organización ha protagonizado diversas iniciativas en todo el país. Una de las acciones más recientes fue la llamada a la Marcha de los Girasoles, desarrollada el 8 de septiembre del presente año. La marcha pretendía protestar contra la represión y las violaciones de los derechos humanos de los presos políticos y los opositores pacíficos cubanos. Más de 100 activistas resultaron arrestados ese día, entre ellos José Daniel Ferrer. La UNPACU es el movimiento opositor con más presos de conciencia en las cárceles del régimen. Constantemente reciben amenazas de cárcel y en el último año han sido víctimas de más de 35 asaltos con robo a viviendas. Solo el mes de septiembre denunciaron más de 1,5 centenar de detenciones y golpizas. Organizaciones como Amnistía Internacional, la Organización Mundial contra la Tortura, se han pronunciado al respecto en diversas ocasiones. Delitos imputados y derechos violentados. Tras 34 días incomunicado y desaparecido, José Daniel Ferrer pudo ver a su familia. Su esposa, especialista en medicina general integral, describió posteriormente la situación. Había estado en huelga de hambre por 25 días, 3 días en instrucción penal de Versalles y 22 aislado en una celda de castigo en la prisión de Aguadores, por lo que había perdido un peso corporal brutal, una buena medida a la vista, fuerza muscular, su cuerpo y sobre todo la espalda llena de hematomas, marcas de golpes con bastones, quemaduras por fricción, víctima de amenazas y golpizas por parte de los oficiales carcelarios, sino también como un delincuente común con un amplio historial criminal, agresivo llamado Israel Prometa, al mando del mayor Montoya, a expensas de contraer cualquier enfermedad respiratoria por estar semidesnudo en una cárcel fría y húmeda durante la noche, así como de Zika o dengue por la cantidad de picaduras de mosquito que presentaba. Con la gastritis en crisis, no pudo haber recibido una atención médica adecuada, solo una visita al hospital y un antiácido en la tarde del 6º día de noviembre. Apenas 5 días antes de la visita, Ferrer había logrado hacer llegar una nota a sus familiares en la que exponía: en huelga de hambre y sed, me han hecho de todo. No fue hasta el día 39 después del arresto que la Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba entregó a los familiares de Ferrer en auto, en el que se resuelve imponer a José Daniel Ferrer, Fernando González, José Pupo y Roilán Zárraga la medida cautelar de previsión provisional. En el documento no consta prueba ni testigos, tampoco el acusador, Sergio García González. Por otro lado, la acusación del fiscal fue emitida el 7 de octubre, 6 días después del arresto del abogado de Cubalex, Julio Ferrer Tamayo. En declaraciones anteriores, explicó que el argumento usado por el tribunal para rebatir la no presentación en una orden de detención existen enormes incongruencias, pues expresa que el ex expediente de la fase preparatoria número 135 de 2019 fue iniciado el 3 de octubre de 2019, en el mismo que se dispuso la detención de José Daniel Ferrer el 1 de octubre de 2019, es decir, 2 días antes, contra la lógica. Como si tuviesen la facultad de viajar en el tiempo, la UNPACU ha denunciado en varias ocasiones la intromisión de la seguridad del Estado y las pésimas condiciones en las que se hayan recluido los activistas, falta de higiene y agua potable, ratones y cucarachas en las celdas, alimentación escasa y de mala calidad, mal elaborada, puestos a constantes picaduras de mosquitos, atención médica insuficiente e interrogatorios sistemáticos en los cuales se presiona para que firmen una falsa declaración. Asimismo, no han tenido acceso a un abogado
no se les ha permitido realizar ni siquiera una llamada telefónica y las visitas han sido escasas o cortas de hasta 5 minutos. En el caso de Ferrer, hasta la fecha, la esposa solo ha podido ver en 2 ocasiones. De José Pupo no se ha tenido noticias. Por los 4 se ha presentado un habeas corpus, todos han sido negados. Julio Ferrer, quien elaboró el primer documento de petición de este recurso legal, declaró que la respuesta del tribunal fue una contradicción. Es imposible emitir un fallo justo sin haber escuchado las 2 partes. La negativa del tribunal solo se basa en la información proporcionada. Si el contenido es de tu agrado, por favor no olvides suscribirte, dejarnos un buen like y compartir nuestro contenido. Si tienes alguna sugerencia para mejorar el contenido de nuestro canal, por favor escríbenos en la caja de comentarios. Si te gustaría saber acerca de un tema específico, por favor escríbenos en los comentarios. Así termina nuestro diario informativo del día de hoy. Nos vemos en el siguiente informe.